Estoy embarazada del novio de mi hiji y no sé cómo enfrentaré lo que viene. Las palabras salieron de mi boca como un grito desesperado, resonando en la sala de mi casa mientras las lágrimas quemaban mis mejillas. Mi nombre es Abril, tengo 62 años y nunca imaginé que a esta edad estaría frente a una cámara confesando la historia más perturbadora y transformadora de mi vida. Una historia de traición, secretos familiares y un embarazo que lo cambió todo. Sé que muchos de ustedes pensarán que estoy loca, que esto es imposible o inmoral, pero créanme, yo misma lo pensé durante mucho tiempo. La vida, sin embargo, tiene formas crueles de sorprendernos, arrojándonos a situaciones que nunca soñamos vivir. Si estás aquí, tal vez quieras entender cómo llegué a este punto, o quizás tu propia vida tenga cicatrices que resuenen con mi relato. Así que respira hondo, porque lo que voy a contar te sacudirá tanto como a mí. Para entender cómo llegué a este caos, necesito retroceder en el tiempo. Siempre fui una mujer independiente, forjada en las dificultades de un matrimonio tormentoso que duró 22 años. Me divorcié cuando mi hija, Valeria, tenía 17 años. Su padre, Miguel, era un hombre controlador cuya voz dura y sus críticas constantes me hacían sentir pequeña, invisible. Durante años creí que mi valor como mujer se había desvanecido con mi juventud. Tras el divorcio, me dediqué por completo a Valeria. Trabajaba como secretaria en una oficina de contabilidad en la Ciudad de México. Ganaba lo suficiente para mantenernos y toda mi energía se centraba en asegurarme de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Vivíamos en una casa modesta en la colonia Roma, un lugar pequeño pero acogedor, con paredes pintadas de blanco y un pequeño patio donde cultivábamos flores. Los sábados por la noche veíamos películas juntas, acurrucadas en el sofá con palomitas. Los domingos preparábamos tamales o mole, siguiendo recetas de mi madre, y nuestra casa se convirtió en un refugio contra el mundo. Valeria creció para ser una joven hermosa, inteligente, llena de sueños. A los 23 años, se graduó en mercadotecnia y consiguió un trabajo en una prestigiosa agencia en Polanco. Fue allí donde conoció a Samuel, un diseñador gráfico de 28 años, con ojos cafés profundos que parecían guardar secretos y un carisma que llenaba cualquier espacio. La primera vez que Valeria trajo a Samuel a casa, sentí algo extraño en el pecho. No era solo el instinto protector de una madre, era algo más, algo perturbador que no podía nombrar. Samuel era todo lo que Miguel no había sido: amable, atento, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Su cabello castaño, siempre un poco despeinado, y sus camisetas ajustadas que marcaban sus brazos fuertes le daban un aire juvenil pero seguro. Hablaba con una voz tranquila, gesticulando mientras contaba historias que hacían reír a Valeria de una manera que yo nunca había visto. Durante los primeros meses de su noviazgo, Samuel venía a casa casi todos los fines de semana. Me ayudaba en la cocina, arreglaba una lámpara que parpadeaba, preguntaba por mi día con un interés que parecía genuino. Al principio pensé que mi incomodidad era solo preocupación maternal,
Valeria estaba radiante, hablaba de planes de boda, de hijos, de un futuro brillante con Samuel. Yo, a mis 58 años, me sentía como una espectadora de su felicidad, contenta por ella, pero con un vacío creciente en mi interior. Había renunciado al amor mucho tiempo atrás. Mi piel, marcada por las arrugas del tiempo, y mi cabello gris me hacían sentir invisible para los hombres. Creía que mi vida romántica había terminado, que mi papel ahora era solo ser madre, apoyar a Valeria en su camino. Pero entonces, en una noche de septiembre, calurosa y pegajosa, todo cambió. Valeria había viajado a Guadalajara por trabajo y estaría fuera 3 días. Samuel apareció en casa con una excusa débil. Dijo que venía a recoger unos documentos que Valeria había olvidado. Era mentira, lo supe después. Quería verme a mí. Yo llevaba un vestido sencillo, azul oscuro, nada provocador, con el cabello recogido en un moño suelto y el perfume de jazmín que siempre usaba, uno que Miguel solía decir que era demasiado dulce. Samuel se sentó en el sofá donde Valeria solía acurrucarse y me miró de una manera que me desconcertó. «Abril, ¿puedo hacerte una pregunta extraña?», dijo, pasándose la mano por el cabello. «¿Alguna vez te sientes invisible?». La pregunta me golpeó como un relámpago. Respondí, casi sin pensar, que sí, que a mi edad las mujeres parecían desvanecerse para el mundo. Él negó con la cabeza, con una tristeza que no esperaba. «No eres invisible para mí. De hecho, no puedo dejar de pensar en ti». Mi corazón se aceleró y un calor desconocido subió por mi pecho. Intenté reír, restarle importancia, pero Samuel se levantó y caminó hacia mí, que estaba en la cocina, separada de la sala por una barra. Estaba tan cerca que podía oler su perfume, una mezcla amaderada que me mareaba. «Abril, eres una mujer hermosa, fuerte, fascinante», dijo con una intensidad que me dejó sin aire. Lo que pasó después fue un torbellino de deseo, culpa y soledad acumulada. Nos besamos contra la barra de la cocina con una urgencia que me asustó. Sus manos tocaron mi rostro con una suavidad que había olvidado que existía, y por primera vez en décadas me sentí deseada, viva. Sabía que estaba mal, que estaba traicionando a Valeria de la peor manera posible, pero en ese momento, con Samuel haciéndome sentir como la mujer más importante del mundo, mis principios se derrumbaron. Subimos a mi cuarto y allí, en la penumbra, hicimos el amor con una pasión que no creía posible a mi edad. Mi cuerpo, que consideraba viejo y sin atractivo, respondió a su toque de una manera que me sorprendió. Después, acostados en mi cama, mirando el techo en la oscuridad, la culpa comenzó a aplastarme. Samuel acariciaba mi cabello, murmurando que yo era especial, que nuestra conexión era única, pero cada palabra suya era un recordatorio de lo que había hecho. Había traicionado a mi hija, a la persona que más amaba. Me sentía dividida entre la felicidad de sentirme deseada y la culpa que me consumía. Durante los días que Valeria estuvo fuera, Samuel volvió 2 veces más. Cada encuentro era una mezcla de pasión y remordimiento, un secreto que nos quemaba a ambos. Él decía que me amaba, que no era solo deseo físico, que lo nuestro era especial. Y yo, a mis 58 años, caí en su encanto como una adolescente, incapaz de resistirme a la idea de ser amada de nuevo. Cuando Valeria regresó,
intenté actuar con normalidad. Cociné su platillo favorito, tamales verdes, y escuché sus historias sobre el viaje, pero por dentro estaba destrozada. Cada vez que ella besaba a Samuel frente a mí, sentía una puñalada de celos y odio hacia mí misma. Samuel me enviaba mensajes durante el día, palabras cariñosas que decían que no podía sacarme de su mente, y yo, como una tonta, respondía. Nos encontrábamos a escondidas en su pequeño estudio en la colonia Condesa, un lugar lleno de lienzos a medio terminar y el olor a pintura acrílica. Allí, rodeados de su arte, nos entregábamos a una pasión que sabía prohibida pero que no podía detener. Por 2 meses viví una doble vida. De día era la madre dedicada que apoyaba a su hija. De tarde era la amante secreta de un hombre que podría ser mi hijo. De noche, sola en mi cuarto, lloraba de culpa, atrapada en un torbellino de emociones que no podía controlar. Pero entonces, una mañana de noviembre, mi mundo se vino abajo. Mi menstruación, ya irregular por la cercanía de la menopausa, no había llegado en casi 2 meses. Al principio, no le di importancia, pensando que era el fin natural de mi fertilidad, pero los síntomas comenzaron a aparecer: náuseas matutinas, sensibilidad en los senos, una emoción desbordada que no entendía. Valeria, siempre atenta, notó que algo andaba mal y me insistió en que fuera al médico. «Mamá, no estás bien, necesitas checarte», dijo preocupada. Accedí, más para calmarla que por creer que algo serio estuviera pasando. Fui al consultorio del doctor Raúl, mi ginecólogo de confianza. Él ordenó exámenes de rutina, incluyendo, para mi sorpresa, una prueba de embarazo. Reí ante la idea. «Doctor, tengo casi 60 años. ¿De verdad es necesario?». Él sonrió con paciencia. «Abril es protocolo. Todavía puedes quedar embarazada hasta que la menopausa sea completa». Hice la prueba sin pensar, convencida de que los resultados mostrarían algo simple, tal vez una deficiencia vitamínica. Pero cuando el doctor me llamó al día siguiente, su voz seria me puso en alerta. «Abril, ven al consultorio hoy. Los resultados son inesperados». Y así, mi vida dio un giro que nunca vi venir. El consultorio del doctor Raúl estaba en un edificio antiguo en el centro de la Ciudad de México, con escaleras desgastadas que crujían bajo mis pasos. Esa tarde, subir al 4º piso fue como escalar una montaña, con el corazón latiendo desbocado y las manos sudando. Cuando entré, el doctor me recibió con una expresión seria, casi incómoda, que no encajaba con su habitual calidez. «Abril, siéntate, por favor», dijo señalando una silla frente a su escritorio. Su tono me puso aún más nerviosa. «Los resultados de tus exámenes llegaron y hay algo inesperado. Estás embarazada». El mundo se detuvo. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco imposible. ¿Embarazada? ¿A los 58 años? ¿Del novio de mi hija? «Doctor, debe haber un error», balbuceé, con la voz temblando. «Hicimos la prueba 3 veces, Abril. Estás de 8 semanas. Sé que es impactante, pero sucede incluso a tu edad». La sala parecía cerrarse a mi alrededor. El aire se volvía denso.
irrespirable. Me explicó los riesgos: diabetes gestacional, hipertensión, complicaciones para el bebé, como síndrome de Down o parto prematuro. Habló de opciones: interrumpir el embarazo o seguir adelante con cuidados extremos. Salí del consultorio en un estado de shock, caminando por las calles del centro sin rumbo, con el ruido del tráfico sonando lejano, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Me detuve en un café pequeño, de esos con mesas de madera gastada y olor a pan recién horneado. Pedí un café con leche, pero no lo bebí. Me quedé allí, mirando la taza, intentando procesar cómo mi vida había llegado a este punto. Embarazada del novio de Valeria, ¿cómo le diría eso a mi hija? ¿Cómo enfrentaría su dolor, su traición? Decidí que la primera persona que debía saberlo era Samuel. Lo cité en su estudio al día siguiente, inventando una excusa para Valeria sobre una reunión de trabajo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, imaginando su reacción, la de Valeria, el futuro incierto que me esperaba. Al llegar al estudio, Samuel estaba pintando, inmerso en una tela llena de azules intensos que parecían un océano tormentoso. Al verme, dejó el pincel y me abrazó, pero notó mi tensión. «Abril, ¿qué pasa? Estás rara», dijo, con preocupación en los ojos. Me apoyé contra una pared cubierta de lienzos a medio terminar, buscando fuerzas. «Samuel, estoy embarazada», solté, sin rodeos. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo aplastándome. Samuel me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Se pasó las manos por el rostro, por el cabello, y empezó a caminar de un lado a otro en el pequeño estudio. «¿Embarazada? ¿Estás segura? ¿A tu edad?». Su pregunta dolió, pero era válida. Le conté sobre los exámenes, la confirmación médica, las 8 semanas de gestación. Vi el momento exacto en que la realidad lo golpeó. Sus ojos se abrieron, su rostro palideció. «Dios mío, Abril, ¿qué vamos a hacer? ¿Y Valeria?». Esa era la pregunta que me atormentaba. ¿Cómo le diríamos a mi hija que yo, su madre, llevaba en mi vientre al hijo del hombre que ella amaba? Samuel tomó mis manos temblando. «Te amo, Abril. Esto lo cambia todo, pero estoy contigo», dijo, aunque el miedo en su voz era evidente. Pasamos horas hablando en ese estudio, rodeados del olor a pintura y el caos de sus lienzos. Samuel insistió en que me amaba, que quería estar conmigo, que terminaría con Valeria de forma gradual para suavizar el golpe. Propuso que esperáramos unas semanas antes de contarle sobre el embarazo, para darle tiempo de procesar la ruptura. Era un plan que sonaba razonable, pero en el fondo sabía que era imposible suavizar una traición así. «No será fácil, pero lo enfrentaremos juntos», dijo, intentando sonar seguro. Yo asentí, pero mi corazón estaba roto por Valeria, por el dolor que le causaríamos. Salí del estudio con una mezcla de esperanza y terror, sabiendo que cada día que pasaba era una bomba a punto de estallar. En las semanas siguientes, Samuel intentó alejarse de Valeria. Sus visitas a casa se hicieron menos frecuentes, sus mensajes más fríos. Ella lo notó de inmediato. «Mamá,
Algo pasa con Samuel. Está distante. No sé qué hice mal, me dijo una noche, con los ojos llenos de lágrimas. Cada palabra suya era una puñalada. Intenté consolarla, darle consejos vacíos, fingiendo estar de su lado mientras mi culpa me consumía. Me miraba con confianza, buscando en mí la madre que siempre había sido su apoyo, y yo me sentía como una traidora. Mientras tanto, mi embarazo comenzaba a manifestarse. Las náuseas eran constantes, mi cuerpo cambiaba, mi barriga crecía ligeramente. Valeria, siempre observadora, empezó a preocuparse más. «Mamá, estás rara. ¿Seguro que estás bien? Deberías volver al médico», insistía. Intentaba disimular, hablando de estrés laboral o cambios hormonales por la menopausa, pero sabía que no podía ocultar la verdad por mucho tiempo. Mi sensibilidad emocional estaba fuera de control. Lloraba por cualquier cosa, desde un comercial en la televisión hasta un comentario inocente de Valeria. Samuel y yo seguíamos viéndonos a escondidas, en su estudio o en moteles discretos en las afueras de la ciudad. Cada encuentro era una mezcla de pasión y desesperación, como si supiéramos que nuestro tiempo juntos estaba contado. Él me tomaba fotos diciendo que era su musa, que mi fuerza lo inspiraba, pero cada vez que me miraba al espejo, veía a una mujer que había traicionado a su hija, y el reflejo me llenaba de asco. La verdad explotó de la manera más cruel posible. Era un sábado por la mañana, cálido y húmedo. Valeria decidió sorprender a Samuel con un desayuno especial en su departamento. Tomó la llave de repuesto que él le había dado y salió temprano de casa. Yo estaba en la ducha cuando mi celular sonó. Salí corriendo, envuelta en una toalla, pensando que era una emergencia. Era Valeria, gritando: «Mamá, ven ahora mismo al departamento de Samuel». Su voz estaba rota, llena de furia y dolor. Mi corazón se hundió. Sabía que el momento que tanto temía había llegado. Me vestí a toda prisa, tomé las llaves del coche y manejé hasta el edificio de Samuel, con el pulso acelerado y un nudo en el estómago. Cuando llegué, la puerta del departamento estaba abierta. Valeria estaba sentada en el sofá, con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de shock, rabia y una herida tan profunda que cortaba el aire. Samuel estaba de pie, apoyado contra la pared, pálido como un cadáver. Sobre la mesa de centro, esparcidas como pruebas de un delito, estaban las fotos que Samuel había tomado de mí en su estudio. Imágenes íntimas, donde mi amor por él era evidente, donde no había lugar para dudas sobre nuestra relación. Valeria me miró al entrar y en sus ojos vi el momento exacto en que todas las piezas encajaron: mi comportamiento extraño, la distancia de Samuel, las fotos, la verdad que había intentado ocultar. «Ustedes dos», dijo con una voz baja y helada que me heló la sangre, «están juntos». No era una pregunta, era una certeza. Intenté hablar, balbucear una excusa, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Samuel dio un paso hacia ella, pero Valeria levantó la mano, deteniéndolo. «¿Desde cuándo?», preguntó, su voz aún controlada pero cargada de dolor. Nos miramos, sin saber cómo responder. «No quiero escucharte a ti», dijo cortando a Samuel.
Quiero escuchar a mi madre, la madre en la que confiaba, la que amaba más que a nadie. Las lágrimas rodaron por mi rostro, pero no tenía derecho a ellas. Valeria, por favor, déjame explicarte, supliqué, pero ella me interrumpió. No me llames así. Una madre no hace esto. Una madre no apuñala a su hija por la espalda. Su voz se quebró y entonces gritó: ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudiste, mamá? Intenté acercarme, pero ella retrocedió, como si mi presencia la quemara. No fue planeado, murmuré, sabiendo que sonaba patético. No fue planeado, gritó, perdiendo la compostura. ¿Fue un accidente que te acostaras con mi novio durante meses, mientras yo planeaba mi vida con él? La verdad estaba expuesta, cruda, imposible de suavizar, y entonces, con un susurro que dolió más que sus gritos, dijo: «Ya no eres mi madre». Tomó su bolso y salió, dejando la puerta temblando tras su golpe. El portazo de Valeria resonó en el departamento de Samuel como un eco de mi propia culpa, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Me quedé allí, parada en medio de la sala, rodeada de las fotos que delataban nuestra traición, con el corazón hecho pedazos. Samuel intentó acercarse, sus manos temblando mientras buscaba las mías, pero lo empujé. «No me toques», murmuré, con una voz que apenas reconocí. Su presencia, que antes me había hecho sentir viva, ahora me quemaba como veneno. «Abril, lo arreglaremos. Valeria entenderá con el tiempo», dijo, pero sus palabras sonaban vacías, como un intento desesperado de convencerse a sí mismo. Sabía que no había forma de arreglar lo que habíamos roto. La mirada de Valeria, esa mezcla de dolor y desprecio, se grabó en mi alma como una marca que nunca desaparecería. Regresé a casa con la esperanza de encontrar a Valeria, de hablar con ella, de suplicarle perdón, pero cuando llegué, su cuarto estaba vacío. Sus ropas, sus libros, sus pequeños recuerdos, todo había desaparecido. En su cama, perfectamente tendida, solo quedaba un vacío que me hizo caer de rodillas, llorando como nunca antes. Intenté llamarla, envié mensajes, correos, contacté a sus amigas, pero Valeria se había esfumado. Cambió de número, pidió una transferencia en su trabajo, se mudó de ciudad. Era como si hubiera borrado su existencia de mi vida, y yo no podía culparla. Había traicionado a mi hija de la manera más cruel, y ahora pagaba el precio de mi egoísmo. Los días siguientes fueron un infierno. La culpa me consumía, pero también debía lidiar con mi embarazo. Las náuseas eran implacables. Mi cuerpo se sentía extraño, como si no me perteneciera. Fui al doctor Raúl nuevamente, quien me advirtió que debido a mi edad necesitaba cuidados extremos. Me recetó vitaminas, reposo y un monitoreo constante, pero cada visita al consultorio era un recordatorio de mi traición, de la vida que crecía dentro de mí a costa de la felicidad de Valeria. Samuel venía a casa todos los días, intentando consolarme. «Te amo, Abril, cuidaré de ti y del bebé», decía, pero sus palabras no podían llenar el vacío que Valeria había dejado. Lo miraba, tratando de encontrar en él
al hombre que me había hecho sentir viva, pero solo veía al cómplice de mi error. Intenté seguir con mi rutina, yendo al trabajo, manejando los números de la contabilidad, pero mi mente estaba en otro lado. Cada noche me sentaba en el cuarto vacío de Valeria, mirando las paredes donde antes colgaban sus fotos, y lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Samuel insistía en que podíamos ser una familia, que el bebé nos uniría, pero yo no podía imaginar un futuro donde la felicidad no estuviera manchada por el dolor que causamos. Una noche, mientras él dormía a mi lado, tomé mi celular y escribí un mensaje que nunca envié. Valeria, te amo más que a nada. Perdóname, aunque sé que no merezco tu perdón. Lo borré, sabiendo que no había palabras que pudieran reparar lo que había hecho. Mi embarazo avanzaba y con él las complicaciones. Desarrollé diabetes gestacional, mi presión arterial era inestable y el doctor me ordenó reposo casi total a partir del 5.º mes. Samuel se mudó a casa para cuidarme, trayendo sus lienzos y pinceles, convirtiendo el comedor en un improvisado estudio de arte. Pintaba mientras yo descansaba y a veces me mostraba sus trabajos, retratos de mí, de mi barriga creciente, llenos de colores cálidos que contrastaban con la tormenta en mi corazón. Eres mi musa, Abril, decía, pero yo no podía sentirme como tal. Cada pincelada era un recordatorio de nuestra traición, de la hija que había perdido por seguir mis deseos. Decidimos casarnos a los 6 meses de mi embarazo. No fue una decisión romántica, sino práctica, una forma de legitimar nuestra situación ante el mundo y ante nosotros mismos. La ceremonia fue en un registro civil, con solo 2 amigos como testigos. No invité a nadie de mi familia. Mis padres habían fallecido años atrás, y los pocos parientes que me quedaban cortaron contacto cuando se enteraron de mi relación con Samuel. Él también perdió amigos, personas que veían nuestra unión como algo inmoral, aberrante. Nos mirábamos en el espejo de nuestra nueva vida, intentando convencernos de que podíamos ser felices, pero el peso de la culpa era una sombra constante. El bebé nació en mayo, una niña saludable a la que llamamos Camila. Cuando la sostuve por primera vez, con sus ojos pequeños y oscuros como los de Samuel, sentí un amor inmenso, pero también una culpa que me atravesaba como un cuchillo. Camila era hermosa, inocente, pero su existencia era la prueba de mi traición. Samuel fue un padre dedicado desde el primer día, despertándose a medianoche para alimentarla, cantándole nanas con su voz suave. Lo observaba cuidándola y por momentos creía que tal vez podríamos construir algo bueno. Pero el cuarto de Valeria, intacto, con sus cosas guardadas como un museo, me recordaba que nuestra felicidad tenía un costo que nunca podríamos pagar. Camila creció rápidamente, llenando nuestra casa de risas y pequeños pasos torpes. A su primer año era una niña alegre, con rizos oscuros y una sonrisa que iluminaba todo. Pero cada hito suyo, su primera palabra, su primer paso, venía con un eco de tristeza. ¿Dónde estaba Valeria? ¿Sabría que tenía una hermana? Una mañana, justo cuando Camila cumplió 1 año, llegó una carta sin remitente. La abrí con manos temblando, reconociendo la letra de Valeria al instante. Era breve, fría. Sé que tuvieron una hija. Espero que sean felices con lo que eligieron,
Estoy bien, rehice mi vida en otra ciudad, con gente que no me traicionó. No me busquen, cuiden a la niña. Ella no tiene la culpa de sus errores. Las palabras me cortaron como vidrio. Samuel, al leerla, dejó caer lágrimas sobre el papel. Sabíamos que era su despedida final. Guardé la carta en una caja, junto con fotos de Valeria de cuando era niña. A veces, cuando Samuel no estaba, la releía, buscando un atisbo de esperanza, pero solo encontraba su dolor. Camila, ajena a todo, crecía feliz, pero yo vivía con el miedo de que algún día preguntara por su familia, por la hermana que nunca conoció. Samuel y yo intentábamos ser los mejores padres posibles, pero la culpa nos perseguía. Él, a veces, miraba fotos antiguas de los tres, Valeria, él y yo, con una tristeza que no podía esconder. Nunca hablábamos de eso, pero ambos sabíamos que nuestro amor, aunque real, estaba construido sobre las ruinas de otra vida. A medida que Camila crecía, el peso de nuestra historia se hacía más pesado. A los 3 años, comenzó a preguntar por qué no tenía abuelos, por qué no visitábamos a otros familiares. Inventaba historias, que vivían lejos, que eran una familia pequeña, pero cada mentira era una piedra más en mi pecho. Samuel, aunque dedicado, también cargaba su propia culpa. Lo sorprendía mirando por la ventana, perdido en pensamientos, y sabía que pensaba en Valeria, en la vida que pudo haber tenido. Una noche, mientras Camila dormía, me confesó: a veces me pregunto si tomé la decisión correcta, Abril. Te amo, pero lo que le hicimos a Valeria... No terminó la frase, pero no hacía falta. Ambos vivíamos con ese remordimiento. Intentábamos construir una vida normal, pero el pasado no nos dejaba. Camila, con su inocencia, era nuestro ancla, pero también un recordatorio constante de nuestra traición. Cada risa suya era una mezcla de alegría y dolor, una promesa de amor y una deuda que nunca podríamos saldar. Me miraba en el espejo, a los 60 años, con una hija pequeña y un matrimonio nacido de un error, y me preguntaba si alguna vez encontraría paz. Pero entonces miraba a Camila, sus ojos brillando con curiosidad, y sabía que, a pesar de todo, ella era mi razón para seguir. Por ella, por mí, por la esperanza de que algún día Valeria pudiera perdonarnos, seguía adelante, aunque el camino estuviera lleno de sombras. La vida con Camila y Samuel era un intento constante de construir un hogar sobre cimientos rotos. A los 61 años, mi rutina giraba en torno a mi hija: cambiar pañales, cantarle nanas, llevarla al parque donde sus risas llenaban el aire. Pero cada momento de alegría venía acompañado de una sombra, un recordatorio de Valeria y el precio que pagamos por nuestra traición. Nuestra casa, en la colonia Roma, aunque llena de los juguetes y dibujos de Camila, seguía teniendo el cuarto de Valeria intacto, como un altar a mi culpa. Samuel trabajaba largas horas en la agencia, pintando en su tiempo libre, y aunque era un padre amoroso, notaba en sus ojos una tristeza que no podía ocultar. Ambos cargábamos el peso de lo que hicimos, y aunque intentábamos fingir normalidad, la verdad nos perseguía. Camila, a sus 2 años, era una niña vibrante,
con una curiosidad que me recordaba a Valeria de pequeña, sus preguntas inocentes: ¿por qué no tengo abuelitos? ¿O dónde están mis primitos? Me golpeaban como puñales. Le inventaba historias, diciendo que nuestra familia era pequeña, que vivían lejos, pero cada mentira me hacía sentir más como la madre que había fallado. Samuel, por su parte, se esforzaba por ser el padre perfecto, pero a veces lo sorprendía mirando fotos viejas de Valeria en su teléfono, con una expresión de añoranza que me partía el corazón. Nunca hablábamos de eso. Era un tema demasiado doloroso, como una herida que no sanaba. Una noche, mientras Camila dormía, Samuel y yo nos sentamos en la sala, rodeados por el silencio que solo llega cuando un niño finalmente descansa. Abril, ¿crees que algún día nos perdonará?, preguntó con la voz baja, mirando el suelo. No supe qué responder. Quería creer que sí, que Valeria podría encontrar en su corazón un espacio para el perdón. Pero su carta, guardada en mi cajón, era una prueba de lo profundo que era su dolor. No lo sé, murmuré, pero por Camila tenemos que seguir intentando ser mejores. Él asintió, pero la tristeza en sus ojos me dijo que, como yo, vivía atrapado entre el amor por nuestra hija y la culpa por lo que le hicimos a Valeria. Mi salud, mientras tanto, seguía siendo un desafío. La diabetes gestacional no desapareció tras el parto y mi presión arterial requería medicamentos diarios. El doctor Raúl me advertía que debía cuidarme, que criar a una niña a mi edad era una carga pesada para mi cuerpo. Pero Camila era mi fuerza, mi razón para levantarme cada mañana. Samuel, a pesar de sus propios demonios, se esforzaba por apoyarme. Me ayudaba con las tareas de la casa, llevaba a Camila al kinder y pintaba retratos de ella que llenaban nuestras paredes. Pero incluso en esos momentos de aparente felicidad, sentía que nuestra vida era una fachada, una mentira construida sobre el dolor de mi hija mayor. Una tarde, mientras jugaba con Camila en el patio, recibí un mensaje de una amiga de Valeria, una de las pocas que aún me hablaba. Me dijo que Valeria estaba viviendo en Monterrey, que trabajaba en una nueva agencia y parecía estar bien. La noticia me llenó de alivio, pero también de una tristeza profunda. Saber que estaba reconstruyendo su vida sin mí era un recordatorio de lo que había perdido. Intenté escribirle una carta, pidiéndole perdón, explicándole cuánto la amaba, pero nunca la envié. Sabía que no estaba lista para escucharme y tal vez nunca lo estaría. Guardé la carta junto a la suya, en esa caja que se había convertido en un mausoleo de mi pasado. A medida que Camila crecía, las preguntas sobre nuestra familia se hacían más frecuentes. A los 3 años, empezó a notar que otras niñas en el kinder tenían abuelos, tíos, primos. ¿Por qué nosotros no, mami?, preguntaba con sus ojos grandes y curiosos. Cada vez que inventaba una excusa, sentía que le estaba robando una parte de su historia. Samuel y yo habíamos decidido que le contaríamos la verdad cuando fuera mayor, pero la idea de explicarle que tenía una hermana que no conocía, una hermana que nos odiaba por lo que hicimos, me aterrorizaba. ¿Cómo le dices a una niña que su existencia es el resultado de una traición? Una noche, mientras cenábamos, Samuel sugirió mudarnos. Tal vez un cambio nos ayude a dejar el pasado atrás. Dijo
con una esperanza que sonaba frágil. Propuso mudarnos a Querétaro, donde le habían ofrecido un trabajo en una agencia de publicidad. Pensé en nuestra casa, en el cuarto de Valeria, en los recuerdos que impregnaban cada rincón. Mudarnos parecía una forma de escapar, pero también de traicionar nuevamente a Valeria, como si al dejar la casa estuviéramos borrando su existencia. Sin embargo, por Camila, accedí. Vendimos la casa en la colonia Roma, un proceso doloroso donde cada caja embalada era un adiós a la vida que había tenido con mi hija mayor. En Querétaro, alquilamos una casa pequeña en un barrio tranquilo, con un jardincito donde Camila podía jugar. Samuel convirtió el sótano en un estudio, retomando su pintura con más pasión. Yo conseguí un trabajo como secretaria en una escuela local y Camila entró a un kinder cercano. Por un tiempo, parecía que podíamos ser una familia normal. Los fines de semana hacíamos paseos al centro histórico, comíamos nieve en la plaza y Camila corría entre las fuentes riendo sin parar, pero la culpa seguía allí, como una sombra que se alargaba con el atardecer. Samuel tenía pesadillas, murmurando el nombre de Valeria en sueños. Y yo despertaba con el corazón apretado, preguntándome si ella alguna vez pensaría en mí. Camila, con su inocencia, empezaba a notar nuestra tensión. ¿Por qué estás triste, mami?, preguntaba cuando me veía llorando sin razón aparente. ¿Por qué papi mira la ventana tanto? Sus preguntas eran como pequeños cortes, recordándome que nuestras decisiones no solo habían herido a Valeria, sino que también afectaban a nuestra hija menor. Intentaba sonreír, abrazarla, decirle que todo estaba bien, pero sabía que no podía mentirle para siempre. Una tarde, mientras pintábamos juntas en la mesa, me preguntó: «¿Tengo una hermanita mayor?». Mi corazón se detuvo. No sabía cómo había llegado a esa idea, pero su pregunta me hizo darme cuenta de que la verdad, tarde o temprano, encontraría su camino. Decidí que no podía seguir escondiendo el pasado. Con Samuel comenzamos a hablar sobre cómo contarle a Camila sobre Valeria sin abrumarla con los detalles dolorosos. Acordamos empezar con algo simple: que tenía una hermana mayor que vivía lejos, que algún día podrían conocerse, pero antes de que pudiéramos poner el plan en marcha, la vida nos dio otro golpe. Una mañana, mientras dejaba a Camila en el kinder, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. El asunto decía: «Necesitamos hablar». Mi corazón se aceleró al abrirlo. Era de Valeria. «Abril, estoy en Querétaro. Sé dónde vives. Quiero verte. Hoy». No había más detalles, solo una dirección y una hora. Mi mundo, que había intentado estabilizar, volvió a tambalearse. Pasé el día en un estado de ansiedad insoportable. No podía concentrarme en el trabajo. Mis manos temblaban mientras escribía en el teclado. ¿Qué quería Valeria? ¿Por qué ahora, después de tantos años? Cuando llegó la hora, dejé a Camila con una vecina y manejé hasta la cafetería que había indicado. Al entrar, la vi sentada en una esquina, con el cabello corto y oscuro, más delgada, con una expresión dura que no reconocía. Llevaba una blusa negra y jeans, y su postura era rígida, como si estuviera lista para levantarse y salir en cualquier momento. «Abril», dijo sin levantarse, sin sonreír, «siéntate.
tenemos que hablar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podía oírlo. Valeria no perdió tiempo. He pasado 6 años odiándote, odiando a Samuel, tratando de entender cómo pudieron hacerme esto, dijo, con una voz fría pero controlada. Hice terapia, reconstruí mi vida, pero no puedo seguir viviendo con mentiras. Mis hijos merecen saber quiénes son, y tu hija también. Sus palabras eran un eco de mi propia culpa, pero también una chispa de esperanza. ¿Hijos? Valeria tenía hijos, una familia. Me contó que se había casado, que vivía en Monterrey con un hombre bueno, que tenía 2 niños pequeños, pero también dijo que no podía seguir mintiéndoles sobre su abuela, sobre su pasado. Quiero que Camila sepa que tiene una hermana, que es parte de una familia más grande, pero esto tiene condiciones. La voz de Valeria, firme pero cargada de un dolor que aún resonaba, me dejó inmóvil en la cafetería. Sus palabras eran un puente frágil hacia una posibilidad que nunca creí posible, una oportunidad de reconectar, aunque fuera bajo sus términos. No te estoy perdonando, Abril, aclaró, con los ojos fijos en los míos, duros como el acero. Esto no es por ti, ni por Samuel, es por mis hijos, por tu hija, por las personas que no merecen pagar por nuestros errores. Asentí, incapaz de hablar, con el corazón apretado por una mezcla de esperanza y vergüenza. Ella propuso un acuerdo. Presentaría a sus hijos como mis nietos, pero sin revelar los detalles oscuros de nuestra historia. A cambio, quería que Camila supiera que tenía una hermana mayor y sobrinos, que era parte de una familia más grande. Pero si fallas, si causas algún drama, cortaré todo contacto para siempre, advirtió. Sus condiciones eran justas, pero el peso de su desconfianza me aplastaba. Salí de la cafetería temblando, con la mente dando vueltas. Valeria estaba ofreciendo una segunda oportunidad, no por amor, sino por un sentido de justicia hacia sus hijos y Camila. Cuando llegué a casa, le conté todo a Samuel. Él, sentado en el sofá, escuchó en silencio, con el rostro tenso. ¿Y si es una trampa? ¿Y si solo quiere hacernos daño? Preguntó, con un miedo que reflejaba el mío, pero en el fondo sentía que Valeria era sincera. Había una madurez en su voz, una claridad que no podía ignorar. Es nuestra oportunidad de hacer algo bien, Samuel, dije. Por Camila, por sus hijos, tenemos que intentarlo. Él asintió, aunque la duda seguía en sus ojos. Esa noche, mientras Camila dormía, me quedé mirando su rostro tranquilo, jurando que haría todo lo posible para protegerla y darle la familia que merecía. Decidimos empezar despacio. Le contamos a Camila, con palabras simples, que tenía una hermana mayor que vivía lejos, pero que pronto la conocería. ¿Una hermana como las de mis amigas?, preguntó con los ojos brillando de emoción. Su inocencia me rompió el corazón. No entendía la complejidad de nuestra historia y por ahora estaba bien así. Samuel y yo también comenzamos a ir a terapia familiar, como Valeria había pedido. La doctora Alejandra, una terapeuta amable pero directa, nos ayudó a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. En las sesiones, hablé por primera vez de la culpa que me consumía, de cómo cada sonrisa de Camila
me recordaba el dolor de Valeria. Samuel confesó que aún sentía un vacío por haber perdido a Valeria, no como pareja, sino como alguien que había sido parte de su vida. La terapia era dolorosa, pero también liberadora. Nos obligaba a mirar de frente lo que habíamos hecho. Valeria organizó el primer encuentro en un parque público en Querétaro, un lugar neutral donde las tensiones pudieran mantenerse a raya. Llegó con sus 2 hijos, Diego de 8 años y Ana de 5, la misma edad de Camila. Ver a Valeria como madre fue surrealista. Tenía la misma paciencia que yo recordaba de cuando era niña, la misma forma cariñosa de hablarles a sus pequeños. Diego era serio, observador, con los ojos cafés de su madre, mientras Ana era una torbellina de energía, corriendo por el parque con una sonrisa idéntica a la de Valeria. Camila y Ana se conectaron al instante, persiguiéndose entre los juegos mientras reían. Diego, más reservado, miraba a Samuel con curiosidad, como si intentara descifrarlo. Samuel estaba nervioso, intentando ser amable, pero claramente incómodo bajo la mirada fría de Valeria. Durante ese encuentro, mantuvimos una conversación tensa pero civilizada. Hablamos de cosas superficiales, el clima, las escuelas de los niños, los planes para el fin de semana. Valeria apenas me miraba, y a Samuel lo trataba con una cortesía distante, como si fuera un extraño. Cuando nos despedimos, sentí una chispa de esperanza. Las niñas se abrazaron, prometiendo volver a jugar, y Diego, aunque callado, le dio un dibujo a Camila, un pequeño gesto que me hizo sonreír. Pero al volver a casa, la realidad me golpeó. Esto no era una reconciliación, era un acuerdo frágil, sostenido por la voluntad de Valeria de priorizar a sus hijos. Samuel, en el camino, me tomó la mano. «Esto puede funcionar, Abril», dijo, pero su voz temblaba. Ambos sabíamos que un paso en falso podía romper todo. Los meses siguientes fueron una danza cuidadosa. Valeria mantenía contacto regular, pero siempre controlado. Llamaba una vez por semana para que Camila hablara con sus primos y organizaba encuentros mensuales en parques o cafeterías. Cada vez que la veía, notaba pequeños cambios. Su postura era menos rígida, su tono menos frío. Pero la distancia emocional seguía allí, un recordatorio de que el perdón no estaba garantizado. En la terapia, la doctora Alejandra nos ayudó a entender que nuestra culpa no desaparecería, pero podíamos aprender a vivir con ella. No se trata de borrar el pasado, decía, sino de construir un futuro donde sus hijos no paguen por sus errores. Sus palabras eran un faro, pero también un recordatorio de lo mucho que habíamos perdido. Camila, mientras tanto, florecía con la presencia de sus primos. Hablaba de Ana y Diego con entusiasmo, dibujando retratos de ellos que pegaba en la nevera. Para ella, tener una familia más grande era una aventura, no una complicación, pero yo vivía con el miedo de que algún día preguntara por la verdad, por qué su hermana mayor no vivía con nosotros, por qué nunca hablaba de ella antes. Samuel, en las sesiones de terapia, comenzó a abrirse más. Admitió que aún soñaba con Valeria, no con amor romántico, sino con el remordimiento de haberla herido. «Me pregunto si pude haberlo hecho diferente», dijo una vez, con lágrimas en los ojos.
Escuchar eso dolió, pero también me hizo enfrentarme a mis propias dudas. ¿Valió la pena? ¿Camila era suficiente para justificar el dolor que causamos? Un día, mientras ayudaba a Camila con sus tareas, recibí un mensaje de Valeria. Quería invitarnos a su casa por primera vez, un paso enorme que no esperaba. Es hora de que los niños se conozcan en un lugar más personal, escribió. La idea me llenó de emoción y terror. Aceptamos, y esa tarde llegamos a su casa en un barrio tranquilo de Querétaro. Era una casa pequeña, llena de fotos de Diego y Ana, con juguetes esparcidos y dibujos pegados en las paredes. Ver el hogar que Valeria había construido me hizo sentir una mezcla de orgullo y tristeza. Había rehecho su vida, a pesar de nosotros, y eso era a la vez inspirador y devastador. Durante la visita, los niños jugaron en el patio trasero, mientras nosotros, los adultos, nos sentamos en la sala. Valeria habló de su vida en Monterrey, de su esposo, un hombre amable que trabajaba como ingeniero. No mencionó los detalles de nuestra historia, pero dijo que le había contado una versión suavizada, una pelea familiar que nos había separado por años. Su esposo, según ella, la animó a reconectar, diciendo que los niños merecían conocer a su abuela. Escuchar eso me dio esperanza, pero también me recordó lo lejos que estábamos de ser una familia normal. Samuel, incómodo, apenas hablaba, respondiendo con monosílabos, mientras Valeria lo miraba con una neutralidad estudiada. Cuando nos despedimos, Camila abrazó a Ana con fuerza y Diego le dio un abrazo tímido. Valeria me miró por un momento y en sus ojos vi algo nuevo. No era perdón, pero tampoco odio. Esto es por ellos, dijo señalando a los niños. Asentí, con lágrimas en los ojos. Esa noche, mientras acostaba a Camila, le conté un cuento sobre una familia que se encontraba después de estar perdida. Ella sonrió, sin saber que la historia era nuestra. Por primera vez en años, sentí que quizás, solo quizás, podríamos construir algo nuevo, aunque estuviera hecho de fragmentos rotos. El encuentro en la casa de Valeria marcó un antes y un después, pero no fue el final de nuestra historia. A los 62 años, con Camila creciendo rápidamente y la sombra de nuestra traición aún presente, aprendí que la reconciliación no era un destino, sino un camino lleno de pasos cuidadosos. Valeria mantuvo su promesa de mantenernos en la vida de sus hijos, pero siempre bajo sus reglas. Los encuentros mensuales en parques o cafeterías se convirtieron en una rutina y aunque la tensión entre nosotros nunca desaparecía del todo, los niños, Camila, la Diego y Ana, construyeron un vínculo que parecía inmune a nuestro pasado. Verlos jugar, reír y compartir secretos infantiles me llenaba de una esperanza frágil, pero también de un dolor constante. Cada sonrisa de Diego y Ana era un recordatorio de lo que le había quitado a Valeria. La terapia con la doctora Alejandra se volvió un pilar en nuestra vida. En cada sesión, Samuel y yo desenterrábamos pedazos de nuestra culpa, enfrentando las consecuencias de nuestras decisiones. Una vez, durante una sesión, Samuel confesó algo que me sacudió. A veces pienso en cómo sería mi vida si no hubiera elegido este camino, si hubiera seguido con Valeria. Sus palabras fueron como un golpe, no porque dudara de su amor por mí,
sino porque reflejaban mis propios pensamientos. Yo también me preguntaba si el precio de nuestra felicidad, la pérdida de Valeria, había valido la pena. La doctora Alejandra nos guió con paciencia, diciendo: no pueden cambiar el pasado, pero pueden decidir cómo construir el futuro. Sus palabras eran simples, pero cargadas de verdad. Por Camila, por Diego, por Ana, teníamos que intentarlo. Camila, a sus 4 años, florecía con la presencia de sus primos. Hablaba de ellos sin parar, dibujando retratos de los 3 corriendo en el parque o comiendo helados. Para ella, Diego y Ana eran su familia, sin complicaciones, sin el peso de nuestra historia. Pero sus preguntas seguían creciendo. Una tarde, mientras pintábamos juntas, me preguntó: «Mami, ¿por qué mi hermana mayor no vive con nosotros?». Su inocencia me desgarró. Le dije que Valeria vivía lejos, que tenía su propia familia, pero que nos quería mucho. Era una verdad a medias, y cada vez que mentía, sentía que estaba repitiendo los errores de mi pasado. Samuel, al escucharme, sugirió que empezáramos a contarle más, poco a poco, para que entendiera su lugar en nuestra complicada familia. Pero el miedo a herirla, a que supiera la verdad sobre nuestra traición, me paralizaba. Valeria, mientras tanto, mantenía una distancia emocional que respetaba, pero que dolía. En nuestros encuentros hablaba con cortesía, pero nunca con calidez. A Samuel lo trataba como un conocido distante, y aunque él intentaba ser amable, la incomodidad entre ellos era palpable. Una vez, mientras los niños jugaban, ella me llevó aparte y dijo: «Abril, esto funciona porque lo hago por mis hijos, pero no creas que he olvidado lo que pasó». Sus palabras eran justas, pero cortaban como vidrio. Asentí, con lágrimas en los ojos, sabiendo que el perdón completo quizás nunca llegaría, pero su disposición a incluirnos en la vida de sus hijos era más de lo que merecía, y por eso estaba agradecida. Una noche, después de un encuentro con Valeria y los niños, Samuel y yo tuvimos una discusión. Él estaba frustrado, cansado de la tensión constante. «Abril, ¿hasta cuándo viviremos así, sintiéndonos como criminales?», gritó en un raro momento de vulnerabilidad. «Te amo, amo a Camila, pero esto me está matando». Sus palabras me dolieron, pero también me obligaron a enfrentar la realidad. Nuestra relación, aunque real, estaba construida sobre cimientos rotos. Le tomé la mano y le dije: «No podemos cambiar lo que hicimos, pero podemos elegir ser mejores ahora, por Camila, por Diego, por Ana». Él asintió, pero la tristeza en sus ojos no desapareció. Esa noche, mientras dormía, lo escuché murmurar el nombre de Valeria en sueños, y supe que, como yo, nunca estaría completamente libre del pasado. Camila comenzó a ir al kinder y su mundo se expandió. Hizo amigos, aprendió canciones y traía a casa dibujos que llenaban de color nuestra nevera. Pero también notaba nuestra tristeza. «¿Por qué lloras, mami?», preguntaba cuando me veía mirando una foto de Valeria. «Porque te quiero mucho», respondía, abrazándola, pero sabía que no podía mentirle para siempre. Con Samuel decidimos hablar con la doctora Alejandra sobre cómo contarle la verdad a Camila sin herirla.
Ella sugirió esperar hasta que fuera un poco mayor, pero también nos advirtió: los niños sienten la verdad, incluso cuando no se la dicen, no la subestimen. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que Camila ya percibía las grietas en nuestra historia. Un día, mientras paseábamos por el centro de Querétaro, recibí un mensaje de Valeria. Quería organizar una reunión más grande en su casa para el cumpleaños de Ana. Será algo sencillo, pero quiero que los niños compartan más momentos juntos, escribió. La idea me emocionó, pero también me llenó de ansiedad. Estar en su casa, en su espacio, era un paso hacia adelante, pero también un recordatorio de lo frágil que era nuestra relación. Aceptamos y ese día llegamos con un pastel y un regalo para Ana. La casa de Valeria estaba llena de globos y risas infantiles. Diego y Ana corrieron a recibir a Camila y los tres desaparecieron en el patio, jugando como si no hubiera un pasado que nos separara. Valeria, por primera vez, me habló con un poco más de calidez. Me contó sobre su vida en Monterrey, sobre cómo su esposo, Ricardo, la había apoyado en su decisión de reconectar con nosotros. No fue fácil para él entender por qué me alejé de ti, dijo, mientras servíamos jugo a los niños, pero cree que los niños merecen una familia, aunque sea complicada. Sus palabras me dieron esperanza, pero también me recordaron lo mucho que había perdido. Le pregunté cómo estaba, cómo había reconstruido su vida después de nuestra traición. Ella dudó, mirando hacia los niños, y luego dijo: tuve que aprender a confiar de nuevo. La terapia ayudó, pero el dolor sigue ahí, siempre estará. No supe qué responder, pero su honestidad me hizo respetarla aún más. Samuel, mientras tanto, se mantenía al margen, jugando con los niños, pero evitando interactuar mucho con Valeria. Noté que ella lo miraba con una mezcla de indiferencia y cautela, como si aún temiera que él cruzara una línea. Durante la fiesta, los niños cantaron, soplaron las velas y por un momento parecía que éramos una familia normal. Pero cuando nos despedimos, Valeria me tomó del brazo y dijo: Abril, esto no significa que todo está bien, pero estoy intentando por ellos. Asentí, con lágrimas en los ojos, agradecida por su esfuerzo, aunque sabía que el camino hacia su perdón sería largo. Esa noche, mientras acostaba a Camila, ella me preguntó: Mami, ¿mi hermana vendrá a vivir con nosotros algún día? La pregunta me tomó por sorpresa, y por un momento no supe qué decir. Tal vez no viva con nosotros, pero siempre será parte de nuestra familia, respondí, besándole la frente. Cuando Samuel y yo nos sentamos en la sala, agotados pero esperanzados, hablamos de lo que significaba ese día. Estamos avanzando, Abril, dijo, apretándome la mano. No es perfecto, pero es algo. Por primera vez en años, sentí que quizás, solo quizás, podríamos construir algo nuevo, aunque estuviera hecho de fragmentos rotos. El cumpleaños de Ana fue un pequeño paso hacia algo que no podía nombrar, pero que se sentía como un puente frágil entre el pasado y un futuro incierto. A los 62 años, con Camila creciendo y nuestra vida en Querétaro tomando forma, comencé a creer que tal vez, solo tal vez,
podríamos encontrar un equilibrio, pero la culpa seguía siendo una compañera constante, un peso que cargaba en cada sonrisa de Camila, en cada encuentro con Valeria. Los niños, Camila, Diego y Ana, se convirtieron en el pegamento que nos mantenía unidos, su inocencia, un recordatorio de lo que estaba en juego. Valeria seguía siendo distante, pero su disposición a incluirnos en la vida de sus hijos era más de lo que esperaba, y me aferraba a esa esperanza como a un salvavidas. Los encuentros con Valeria se volvieron más frecuentes, aunque siempre bajo sus términos. Cada 2 semanas nos reuníamos en un parque o en su casa y los niños jugaban mientras nosotros, los adultos, manteníamos conversaciones cuidadosas, evitando el pasado. Valeria hablaba de sus hijos, de su trabajo, de su vida en Monterrey antes de regresar a Querétaro, pero nunca de lo que pasó entre nosotras. Yo respetaba su silencio, aunque cada palabra no dicha era un recordatorio de mi traición. Samuel, por su parte, se esforzaba por ser cordial, pero notaba su incomodidad cada vez que Valeria estaba cerca. Es como si estuviera esperando que cometamos otro error, me confesó una noche mientras lavábamos los platos. No podía culparlo. Yo también sentía esa presión, como si camináramos sobre un hielo muy delgado. En la terapia, la doctora Alejandra nos ayudó a navegar estas tensiones. No están buscando el perdón de Valeria, nos decía. Están construyendo una nueva relación, una que funcione para los niños. Sus palabras eran un ancla, pero también un desafío. Cada sesión sacaba a la luz emociones que había enterrado. La culpa por haber traicionado a Valeria, el miedo de no ser suficiente para Camila, la inseguridad de saber que mi relación con Samuel estaba construida sobre un error. Samuel, por primera vez, habló abiertamente de su remordimiento. Amo a Camila, amo nuestra vida, pero no puedo dejar de pensar en el daño que causamos, dijo con la voz quebrada. Escuchar eso fue doloroso, pero también liberador. Por fin estábamos siendo honestos, no solo con la terapeuta, sino con nosotros mismos. Camila, a sus 5 años, seguía siendo el centro de mi mundo. Su alegría al jugar con Diego y Ana me llenaba de esperanza, pero también de temor. Sabía que algún día tendría que contarle la verdad sobre Valeria, sobre por qué su hermana mayor no vivía con nosotros. Una tarde, mientras pintábamos en la mesa de la cocina, me preguntó: «Mami, ¿por qué tía Valeria no viene más seguido?» Su pregunta me tomó por sorpresa, y por un momento me quedé sin palabras. «Ella tiene su propia familia, mi amor», respondí, acariciándole el cabello, «pero nos quiere mucho». Era una verdad a medias, y cada vez que mentía, sentía que estaba repitiendo los errores de mi pasado. Samuel, al escucharme, sugirió que empezáramos a contarle más, pero con cuidado. «No queremos que crezca con secretos», dijo, y tenía razón, pero el miedo a herirla seguía paralizándome. Valeria, mientras tanto, seguía manteniendo el control de nuestra relación. Cada encuentro era planeado con precisión, y aunque su actitud era menos fría, nunca bajaba la guardia. Una vez, mientras los niños jugaban en su patio, me llevó a la cocina y me dijo: «Abril, esto está funcionando porque estoy poniendo a mis hijos primero, pero no creas que he olvidado lo que pasó». Sus palabras eran
un recordatorio de que su disposición a incluirnos no era perdón, sino un acto de generosidad hacia sus hijos. Lo entiendo, respondí con la voz temblando, y estoy agradecida por lo que estás haciendo. Ella asintió, pero no sonrió. Su dolor seguía allí, y yo sabía que siempre estaría. Una noche, después de un encuentro con Valeria, Samuel y yo tuvimos una conversación que cambió nuestra perspectiva. Estábamos en el sofá con Camila dormida en su cuarto, cuando él dijo: Abril, no podemos seguir viviendo como si estuviéramos pagando una deuda eterna. Amo a Camila, te amo a ti, y quiero que seamos una familia sin tanto peso. Sus palabras me golpearon. Tenía razón. Estábamos atrapados en nuestra culpa, dejando que definiera cada aspecto de nuestra vida. ¿Pero cómo lo hacemos?, pregunté. No podemos borrar lo que hicimos. Él tomó mi mano y dijo: no se trata de borrar, sino de construir algo nuevo, por Camila, por nosotros. Esa noche, por primera vez, sentimos que podíamos empezar a soltar un poco de la culpa, aunque fuera solo un paso pequeño. Camila comenzó a preguntar más sobre su familia. ¿Por qué no tengo abuelitos como Ana y Diego?, preguntó una mañana mientras desayunábamos. Le conté una versión suave de la verdad, que mis padres habían fallecido, que éramos una familia pequeña pero unida. Pero sus preguntas eran un recordatorio de que no podía seguir escondiendo la verdad para siempre. Con Samuel decidimos que, cuando tuviera 6 años, le contaríamos más sobre Valeria, adaptando la historia a su edad. La doctora Alejandra nos ayudó a preparar el momento, sugiriendo que usáramos cuentos o dibujos para explicarle que tenía una hermana mayor que vivía lejos, pero que la quería mucho. Un día, Valeria nos sorprendió con una propuesta. Quería que pasáramos Navidad juntos. No sería una gran celebración, sino algo sencillo, centrado en los niños. No quiero regalos caros ni grandes gestos, dijo. Solo quiero que los niños tengan un recuerdo feliz. La idea me llenó de emoción, pero también de ansiedad. Una Navidad juntos era un paso enorme, un signo de que Valeria estaba dispuesta a construir algo nuevo, aunque fuera frágil. Aceptamos y pasamos semanas planeando. Compramos regalos pequeños para Diego y Ana, y Camila insistió en hacer dibujos para sus primos. Samuel, aunque nervioso, estaba esperanzado. Tal vez esto sea el comienzo de algo bueno, dijo, mientras envolvíamos los regalos. La Navidad llegó, y con ella una sensación de posibilidad. La casa de Valeria estaba decorada con luces y un pequeño árbol. Los niños corrieron a abrir sus regalos, riendo y gritando de emoción. Nosotros, los adultos, nos sentamos en la sala, manteniendo una conversación ligera, pero cargada de significado. Por primera vez, vi a Valeria sonreír, no solo a sus hijos, sino a mí, cuando Camila le mostró un dibujo que había hecho de todos nosotros juntos. «Es nuestra familia», dijo Camila, y por un momento creí que era posible, pero cuando ayudé a Valeria a limpiar la cocina después de la cena, ella me miró y dijo: «Abril, esto no borra el pasado, pero por los niños
Estoy dispuesta a intentarlo. Sus palabras eran un recordatorio de que el camino sería largo, pero también una promesa de que había esperanza. Esa noche, mientras volvíamos a casa, Camila no paraba de hablar de sus primos, de los regalos, de lo mucho que quería verlos de nuevo. Samuel me tomó la mano y por primera vez en años sentí que podíamos construir algo real, no perfecto, pero honesto. La culpa seguía allí, pero también había amor por Camila, por los niños de Valeria, por la posibilidad de un futuro donde no estuviéramos atrapados en el pasado. Mientras acostaba a Camila, le prometí en silencio que haría todo lo posible para darle una familia, aunque estuviera hecha de fragmentos rotos, y por primera vez creí que quizás, solo quizás, podríamos encontrar la paz. La Navidad, con Valeria y sus hijos, fue un rayo de luz en medio de la oscuridad que había marcado mi vida durante años, pero no era un final feliz, sino un comienzo tentativo. A los 63 años, con Camila creciendo rápidamente y nuestra rutina en Querétaro consolidándose, comencé a entender que la reconciliación con Valeria no sería un proceso lineal. Cada encuentro con ella era una mezcla de esperanza y tensión, un recordatorio de que, aunque los niños nos unían, el pasado seguía siendo una herida abierta. Camila, a sus 5 años, era mi ancla, su risa y su curiosidad me daban fuerza para seguir adelante, pero también me recordaban la deuda que tenía con Valeria, una deuda que quizás nunca podría saldar. Los encuentros con Valeria se volvieron más regulares, pero siempre bajo su control. Cada mes nos reuníamos en su casa o en un parque, y los niños, Camila, Diego y Ana, jugaban como si no hubiera un abismo entre sus padres. Valeria mantenía una distancia emocional, pero notaba pequeños cambios, una sonrisa fugaz cuando Camila le contaba una historia, un comentario menos frío cuando hablábamos de los niños. Samuel, por su parte, seguía incómodo en su presencia, respondiendo con frases cortas y evitando mirarla a los ojos. Es como si tuviera miedo de que me odie más, me confesó una noche mientras pintaba en el sótano. No te odia, respondí, aunque no estaba segura. Solo está protegiéndose. Pero ambos sabíamos que su cautela era justificada. Le habíamos causado un daño que aún resonaba. En la terapia, la doctora Alejandra nos ayudó a enfrentar estas dinámicas. Están construyendo una nueva relación, pero no pueden esperar que sea como antes, nos decía. Valeria necesita tiempo, y ustedes necesitan aceptar que el perdón no siempre significa olvido. Sus palabras eran un recordatorio constante de que nuestra culpa no desaparecería, pero podíamos aprender a vivir con ella. En una sesión, Samuel habló de algo que no esperaba. A veces siento que no merezco esta familia, Abril. Camila es lo mejor que tengo, pero cada vez que veo a Valeria, recuerdo lo que le quitamos. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron enfrentarme a mi propia verdad. Yo también sentía que no merecía la felicidad que Camila me daba, no después de lo que había hecho. Camila, mientras tanto, seguía creciendo, ajena a la complejidad de nuestra historia.
A los 6 años era una niña brillante, con una pasión por los cuentos y el dibujo. Sus retratos de Diego y Ana llenaban las paredes de nuestra casa, y cada vez que hablaba de ellos, su rostro se iluminaba. Pero sus preguntas se volvían más incisivas. Mami, ¿por qué tía Valeria no vive con nosotros? ¿Por qué no la vemos más seguido? Preguntaba mientras comíamos tacos en la mesa. Samuel y yo nos mirábamos, buscando la respuesta correcta. Habíamos acordado contarle más sobre Valeria, pero aún no sabíamos cómo explicar la verdad sin herirla. Tía Valeria tiene su propia familia, mi amor, decía yo acariciándole el cabello. Pero siempre será parte de nosotros. Era una verdad a medias, y cada mentira me hacía sentir que repetía los errores de mi pasado. Una tarde, mientras ayudaba a Cacamila con un dibujo, recibí un mensaje de Valeria. Quería que pasáramos el cumpleaños de Diego juntos en su casa. Será algo sencillo, pero quiero que los niños compartan más momentos, escribió. La invitación me llenó de emoción, pero también de ansiedad. Cada paso hacia adelante con Valeria era un riesgo, una oportunidad de cometer un error que rompiera nuestro frágil acuerdo. Aceptamos y llegamos con un regalo para Diego, un cuaderno de dibujo que Camila había elegido con cuidado. La casa de Valeria estaba llena de risas y globos, y los niños corrieron al patio a jugar, mientras nosotros, los adultos, nos sentamos en la sala manteniendo una conversación cuidadosa. Valeria, por primera vez, habló de su vida con más apertura. Me contó sobre su esposo, Ricardo, y cómo él la había ayudado a sanar después de nuestra traición. No fue fácil confiar de nuevo, dijo, mientras servíamos pastel, pero él me enseñó que el amor no siempre duele. Sus palabras eran un recordatorio de lo mucho que le habíamos quitado, pero también de su fuerza. Le pregunté cómo había explicado nuestra ausencia a sus hijos, y ella dudó antes de responder. Les dije que tuvimos una pelea grande, que nos separamos por años. Ricardo sabe algo de la verdad, pero no todo. No quiero que mis hijos crezcan con esa carga. Asentí, agradecida por su decisión de protegerlos, aunque sabía que merecía la verdad. Samuel, durante la fiesta, se mantuvo al margen, jugando con los niños, pero evitando interactuar con Valeria. Noté que ella lo miraba con una mezcla de cautela y resignación, como si hubiera aceptado que él era parte de esta nueva realidad, pero no de su vida. Cuando los niños soplaron las velas, Camila tomó la mano de Diego y dijo: «Eres el mejor primo». La escena me llenó de lágrimas, pero también de miedo. ¿Qué pasaría cuando Camila supiera la verdad? ¿Cómo explicaría que su hermana mayor no vivía con nosotros porque la habíamos traicionado? Esa noche, mientras volvíamos a casa, Samuel dijo: «Estamos haciendo lo correcto, Abril, por los niños». Pero su voz temblaba, y supe que, como yo, vivía con el peso de nuestra culpa. En la terapia, comenzamos a hablar sobre cómo contarle a Camila la verdad. La doctora Alejandra sugirió usar cuentos o dibujos para explicarle que tenía una hermana mayor sin entrar en detalles dolorosos. «Los niños entienden más de lo que creen», dijo, «pero necesitan sentir que son amados, pase lo que pase». Decidimos empezar poco a poco, contándole que Valeria
era su hermana, no solo su tía, y que vivía lejos porque tenía su propia familia. Camila, con su curiosidad infantil, aceptó la explicación con una sonrisa. «¿Entonces tengo una hermana de verdad?», preguntó emocionada. Asentí, con el corazón apretado, sabiendo que algún día tendría que contarle el resto. Valeria, mientras tanto, seguía marcando los límites. En cada encuentro dejaba claro que esto era por los niños, no por nosotros, pero notaba pequeños gestos de calidez. Una sonrisa cuando Camila le daba un abrazo, un comentario amable sobre mis esfuerzos como madre. Una vez, mientras los niños jugaban, me dijo: «Abril, no sé si alguna vez podré perdonarte del todo, pero veo que amas a Camila y eso me hace pensar que quizás no eres la persona que creí». Sus palabras fueron un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de que el camino hacia su perdón sería largo. Esa noche, mientras acostaba a Camila, ella me preguntó: «Mami, ¿mi hermana vendrá a mi cumpleaños?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero sonreí. «Tal vez, mi amor. Le preguntaremos». Mientras la arropaba, le prometí en silencio que haría todo lo posible para darle una familia, aunque estuviera hecha de fragmentos rotos. Por primera vez en años, sentí que estábamos construyendo algo real, no perfecto, pero honesto. La culpa seguía allí, pero también había amor. Por Camila, por los niños de Valeria, por la posibilidad de un futuro donde no estuviéramos atrapados en el pasado. El cumpleaños de Diego fue otro paso en el delicado camino hacia la reconstrucción de nuestra familia rota. A los 63 años, con Camila creciendo y convirtiéndose en una niña curiosa y llena de vida, sentía que cada encuentro con Valeria era una prueba de mi compromiso para reparar, aunque fuera parcialmente, el daño que había causado. Los niños, Camila, Diego y Ana, se habían convertido en el centro de nuestra relación. Sus risas y juegos, un puente que conectaba nuestras vidas fragmentadas. Pero la presencia de Valeria seguía siendo un recordatorio constante de mi traición, y aunque sus gestos eran menos fríos, la distancia emocional entre nosotras era un abismo que no sabía si alguna vez podría cruzar. Los encuentros se volvieron más naturales con el tiempo. Valeria organizaba reuniones cada 2 o 3 semanas, siempre en espacios donde los niños pudieran jugar libremente. A veces nos reuníamos en su casa, otras en un parque o en una cafetería con área de juegos. Camila adoraba a sus primos y Diego y Ana la trataban como a una hermana menor. Verlos juntos, corriendo, riendo, compartiendo helados, me llenaba de una alegría agridulce. Por un lado, sentía que estábamos construyendo algo nuevo. Por otro, cada momento feliz era un recordatorio de lo que le había quitado a Valeria. Ella, aunque más abierta, seguía manteniendo una barrera. Hablaba de sus hijos, de su trabajo, pero nunca de nosotras, nunca del pasado. Respetaba su silencio, aunque dolía. En la terapia, la doctora Alejandra nos ayudó a navegar estas aguas turbulentas. Están aprendiendo a coexistir, decía. No esperen que Valeria olvide lo que pasó, pero celebren que está dispuesta a incluirlos en su vida. En una sesión,
Samuel confesó algo que me sacudió. A veces siento que no merezco estar aquí, Abril. Amo a Camila, te amo a ti, pero no puedo dejar de pensar en el daño que causamos. Sus palabras eran un eco de mis propios pensamientos. Yo también sentía que mi felicidad con Camila era un lujo que no merecía. La doctora nos animó a enfocarnos en el presente, en los niños, en las pequeñas victorias. No pueden cambiar el pasado, dijo, pero pueden construir un futuro mejor. Sus palabras se convirtieron en un mantra, aunque la culpa seguía siendo una sombra constante. Camila, a sus 6 años, estaba cada vez más curiosa sobre su familia. Una noche, mientras le leía un cuento, me preguntó: «Mami, ¿por qué mi hermana Valeria no vive con nosotros? ¿No me quiere?». Su pregunta me rompió el corazón. Le acaricié el cabello y dije: «Valeria te quiere mucho, mi amor, pero ella tiene su propia familia, como nosotros. Algún día entenderás mejor». Era una verdad a medias, y cada vez que evitaba la verdad, sentía que estaba repitiendo los errores de mi pasado. Samuel y yo hablamos con la doctora Alejandra sobre cómo contarle más a Camila. Ella sugirió usar historias simples, adaptadas a su edad, para explicarle que Valeria era su hermana mayor, pero que vivía lejos por razones complicadas. «No la abrumen», advirtió. «Los niños necesitan sentir seguridad, no confusión». Un día, Valeria nos invitó a una comida familiar en su casa para celebrar el Día de las Madres. Era la primera vez que nos incluía en una fecha tan significativa, y la invitación me llenó de una mezcla de emoción y nerviosismo. Llegamos con un ramo de flores para Valeria y un dibujo que Camila había hecho para ella. La casa estaba llena de aromas a mole y tamales, y los niños corrieron al patio a jugar. Valeria por primera vez me abrazó al recibirme, un gesto breve pero cálido que me tomó por sorpresa. «Gracias por venir, Abril», dijo con una sonrisa que parecía genuina. Durante la comida hablamos de los niños, de sus escuelas, de sus sueños. Samuel, aunque nervioso, participó más, contando historias que hacían reír a Diego y Ana. Por un momento sentí que éramos una familia, aunque rota. Sin embargo, la tensión seguía allí. Mientras lavábamos los platos, Valeria me miró y dijo: «Abril, esto no significa que todo está bien. Lo hago por los niños, pero no sé si alguna vez podré perdonarte del todo». Sus palabras, aunque esperadas, dolieron. «Lo entiendo», respondí, con la voz temblando, «y estoy agradecida por lo que estás haciendo». Ella asintió, pero no dijo más. Su honestidad era un recordatorio de que el perdón no era algo que podía exigir, era algo que debía ganarme, paso a paso. Cuando nos despedimos, Camila abrazó a Valeria con fuerza, diciendo: «Te quiero, tía». Valeria sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. «Yo también te quiero», respondió, y por primera vez creí que lo decía de verdad. En casa, Camila no paraba de hablar de sus primos y de Valeria. «¿Cuándo los veremos otra vez, mami?», preguntaba, mientras pegaba un nuevo dibujo en la nevera. Su entusiasmo me llenaba de esperanza, pero también de miedo.
Sabía que algún día tendría que contarle la verdad completa, y ese día se acercaba. Samuel y yo comenzamos a preparar una historia para ella, una versión suave que explicara que Valeria era su hermana, pero que nuestra familia era complicada. La doctora Alejandra nos ayudó a escribir un cuento con dibujos sobre dos hermanas que vivían lejos, pero se querían mucho. Cuando se lo leímos a Camila, ella sonrió y dijo: «Entonces, ¿Valeria es mi hermana de verdad?». Asentí, con lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor, y siempre lo será». Samuel, mientras tanto, seguía luchando con su propia culpa. En la terapia habló de cómo se sentía atrapado entre su amor por Camila y el remordimiento por haber herido a Valeria. «Quiero ser un buen padre, un buen esposo, pero a veces siento que no lo merezco», confesó. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron enfrentarme a mis propias inseguridades. ¿Merecíamos esta familia? ¿Podíamos construir algo bueno sobre las ruinas de nuestro pasado? La doctora Alejandra nos animó a enfocarnos en el presente, en los niños, en las pequeñas cosas que hacíamos bien. «Están aprendiendo a ser mejores», dijo. «Eso es suficiente por ahora». Valeria, mientras tanto, seguía marcando los límites de nuestra relación. Aunque los encuentros eran más cálidos, nunca olvidaba recordarme que esto era por los niños, no por nosotros. Una vez, mientras los niños jugaban, me dijo: «Abril, no quiero que pienses que esto es fácil para mí. Cada vez que te veo, recuerdo lo que pasó, pero estoy tratando de ser mejor por mis hijos». Sus palabras eran un recordatorio de su fuerza, de su capacidad para poner a sus hijos por encima de su dolor. Le agradecí, con la voz quebrada, sabiendo que no merecía su esfuerzo, pero agradecida por cada oportunidad que me daba. Esa noche, mientras acostaba a Camila, ella me abrazó y dijo: «Mami, me gusta tener una hermana y primos». Sonreí, besándole la frente, pero por dentro sentía una mezcla de alegría y terror. Sabía que el camino hacia la verdad sería difícil, pero por primera vez creía que podíamos enfrentarlo. Samuel, al entrar al cuarto, me tomó la mano y dijo: «Estamos siguiendo lo correcto, Abril, por ella, por todos». Asentí, con lágrimas en los ojos. La culpa seguía allí, pero también había amor, esperanza y una promesa de un futuro donde los niños pudieran crecer sin las sombras de nuestro pasado. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.